Bienvenidos, muy feliz de estar nuevamente con ustedes en esta segunda lección. Estamos en el día de hoy listos y preparados para ver la Ley 594 de 2000, que es la Ley General de Archivos. Vamos a ver también los documentos y las clases de documentos y clases de archivos. Para hoy tenemos una actividad pendiente, ¿verdad?, que es la exposición. Ustedes van a realizar una breve exposición de la Ley 594. Pero antes de que hagamos eso, yo voy a iniciar con una abrebocas del tema, ¿verdad? Como que para romper el hielo y ustedes se vayan poniendo en sintonía con esta temática. Primero tenemos la denominación Ley 594 de 2000. ¿Qué es? La Ley General de Archivos, ¿verdad? Esta ley fue aprobada el 14 de julio del año 2000, como dice su nombre, ¿verdad? Conocida entonces como la Ley General de Archivos. ¿La aprobó quién? Obviamente el gobierno. Para que se establezcan las leyes y pues lógicamente se cumplan, tienen que hacerse, ¿verdad? Decretarse y declararse. Ustedes conocen más de esta temática legal que mi persona. Esta ley ¿se hizo para qué? Para establecer entonces los parámetros de cómo se hace todo ese proceso de la gestión documental y reconocerla a la vez. Y en ella se ven los conceptos básicos que tienen que ver con el quehacer archivístico. ¿Cuáles son los títulos que tiene la Ley General de Archivos o Ley 594? Son 13 títulos que los comprenden. El inicial, que es el objeto, o sea, para qué se hizo, ¿verdad? El ámbito, las definiciones y los principios de la Ley General de Archivos. Digamos que es como el grueso ahí en el primer capítulo de esta ley. Segundo, el Sistema Nacional de Archivos. Tercero, la categorización de los archivos públicos. Cuarto título, la administración. Quinto, la gestión de los documentos. Sexto, acceso y consulta de los documentos. Séptimo, salida de documentos. Octavo, control y vigilancia. Noveno, archivos privados. El décimo es la donación, adquisición y expropiación de los documentos. 11, conservación de documentos. 12, los estímulos. Y por último, el capítulo 13, las disposiciones finales. Esta ley entonces, ¿de qué se encarga, verdad? De regular las prácticas del archivo público, el archivo privado de interés público y archivos totales. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Primero, categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional. Controlar los documentos, su disposición final y su relevancia. Evitar el agolpamiento, que es, digamos, la aglomeración, ¿verdad?, de documentación innecesaria. Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia. Promover la organización, conservación y la consulta de los archivos de interés, tanto económicos, sociales y tecnológicos. Además, consolidar una cultura de información nacional y la racionalización de la información y sus categorías. ¿Cuáles entonces son los principios? Que es otro punto importante que encontramos en esta Ley General de Archivos. Primero, la finalidad del archivo. O sea, ¿para qué es este archivo? ¿Para qué se manejan? ¿Para qué se usan? Ayudan a mantener los documentos de manera ordenada, ¿cierto? Y garantizan que estos archivos, estos documentos, se conserven por esa información tan valiosa que tiene ahí, y además que se pueda tener acceso de manera fácil a ellos, ¿verdad? Y nosotros podamos recuperar información que necesitemos. Para eso es la finalidad del archivo dentro de la ley, o sea, dentro de los principios de la Ley General de Archivos.
Segundo, la importancia de los mismos archivos. Esta ley establece y respalda la importancia de la gestión y la administración de los documentos, tanto para las empresas, ¿verdad?, como para aquellas personas que deseen consultar la información de estos documentos. Tercero, la institucionalidad e instrumentalización. El uso de instrumentos archivísticos, como dice la diapositiva, y el manejo de los documentos y su reposo o archivo respalda las actividades de gestión, siendo las bases principales para procesos políticos, económicos y legales, garantizando los derechos de todos los involucrados en los procesos. Esto permite que se haga bien el proceso, tanto para las instituciones como para la organización de esos mismos archivos a través de esos documentos que se están ahí guardando. Mire que aquí dice, siendo las bases principales para procesos políticos, económicos y legales. Muchas veces necesitamos tener estos procesos organizados en cualquier tipo de institución, porque puede ser nuestro as bajo la manga dentro de cualquier proceso que se está adelantando, como dice ahí. Responsabilidad y organización. La ley respalda el uso de la información, por lo que es enfática en el cumplimiento de las normas descritas en ella, tanto en organizaciones públicas como privadas con interés público. O sea, todas las instituciones, las empresas, están respaldadas por esta ley. Además, que dentro de las instituciones hay normas, hay sistemas de gestión de calidad, hay políticas internas que describen y delimitan, determinan, sectorizan, dan factores también, la vigencia para archivar, o sea, nos dan muchas pautas, muchas normas y políticas para establecer esta Ley General de Archivos. Es una ley que está establecida, ¿cierto?, que es enfática, como lo dice aquí, para cumplirse, pero también las instituciones son independientes en ciertas cosas, pero para eso está la ley, para respaldar a esas organizaciones que utilizan estos elementos archivísticos. Dirección y coordinación. La ley designa al Archivo General de la Nación, que es el simbolito que estamos viendo ahí, el AGN, como se conoce, como el principal ente de regulación con el fin de proteger la memoria histórica y cultural de la nación. Estamos hablando de archivos muy importantes, archivos políticos, como yo llamo también económicos, sociales, muchos archivos que tiene este Archivo General de la Nación. Ahí van a reposar muchísimos documentos de carácter nacional, muchísimos documentos, por ejemplo, desde cuando se fundó nuestro país, o en la historia de los grandes gobernadores, lo que sucedió hace muchos años en la toma del Palacio de Justicia. Pongo estos ejemplos porque para eso es ese Archivo General de la Nación, para tener documentos históricos muy importantes a nivel nacional, ahí reposando en él. Tenemos la administración y acceso. El Estado se responsabiliza por la correcta gestión de la información y de garantizar el acceso a ella por parte de la ciudadanía en general. Ahora, no es que todo el mundo va a poder acceder y va a poder mirar los archivos que tenemos ahí en la AGN. Eso es como una biblioteca. Usted, para prestar un libro, lógicamente se presenta, tiene que dar el documento, hacer una cantidad de filtros o paso a paso, ¿verdad?, para poder acceder a un libro. Bueno, eso era mi época cuando íbamos a una biblioteca, porque hoy día hay muchos elementos electrónicos que de pronto yo creo que ustedes, no me atrevería a decirlo, pero lo voy a decir, de pronto no han visto una biblioteca realmente hoy día. De pronto han ido a la de Confacor, que Censa hace ese tour por las bibliotecas. Ustedes me dirán si estoy equivocada.
pero es algo así más o menos como la experiencia en este Archivo General de la Nación, algo muy parecido, lo comparo con una biblioteca. ¿Cuáles son los principios de la Ley General de Archivos? Seguimos en estos principios. Tenemos el de racionalidad. ¿Cómo así racionalidad? Como su término lo dice, de racionar, de organizar, ¿verdad? De determinar. Entonces aquí, en esta ley, se establece orden. ¿Para qué? Es muy necesario para el manejo de los documentos y que sea realizado por personal experto. O puede ser una persona del común, siempre y cuando sigan las pautas que le va a dar, ¿verdad? Por ejemplo, el Archivo General de la Nación. No es una experta en archivística la persona que puedan contratar, pero le dicen, bueno, esto se hace así, así, de esta manera, y la persona se ciñe a esas leyes y normas para organizar bien los archivos y que, por supuesto, se pueda uno después llegar a esos archivos y estar ellos ahí dispuestos de manera organizada. Tenemos también la modernización. Ustedes saben hoy día que la gestión documental, o sea, miren que la ley lo ampara, y qué bonito esto, y deja como una brecha ante las inminentes llegadas de la tecnología que hoy día, en pleno 2020, y lo digo a boca abierta porque son 31 años que tengo, hace 20 años, no, más atrás, cuando yo tendría 12 años, hace 19 años, hace 20 años, estamos bien, 11, 12 años, hace 20 años no existía la tecnología que existe hoy día. Y esto es bonito porque la ley, miren que lo incluyó ahí, y fue una ley, ¿en qué año? ¿Quién me responde? 2000. En el 2000, muy bien, Lorena. Esta ley fue instaurada, fue decretada y fue promulgada en el año 2000. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2000 al 2020, como estamos hoy día, la tecnología no era igual, porque en el 2000 era la edad que les digo que tenía yo 11 años, cuando en esa época. De cosas creo que existían unos celulares, me acuerdo yo, que parecían como una barra de jabón, como los walkie-talkie, grandes. No existían estos laptops o portátiles, sino esos computadores barrigones. O sea, estábamos apenas entrando a ese nuevo milenio cuando ingresamos a los años 2000. Sabíamos que se venía una inminente cultura tecnológica abismal. Entonces, miren que lo incluyeron. El crecimiento y la implementación de nuevas estrategias ayudan a las entidades a optimizar y automatizar de la mejor manera los procesos de gestión documental. O sea, qué cosa tan bárbara sin saber todo lo que se venía hoy día. Que miren que existen mecanismos digitales que ya no ameritan que una persona esté ahí archivando. Incluso hay robots, máquinas, los computadores, los mismos celulares. ¿Con cuánta capacidad hoy día no viene un celular? 125 megas, gigas, no sé, algo así, que vienen con una capacidad extraordinaria que ustedes saben que se puede archivar muchas cosas. Entonces, vean que ya se preparó la ley y se estaba preparando a esa modernización. Sabían que se venía algo grande y quedó ahí instaurado. ¿Para qué? Para que hoy día no digan, no, es que en la ley no está que se manejen los archivos digitales, o sea, sería absurdo, ¿cierto? O no, que no puede ser una máquina que haga el trabajo, ¿no? Sí está ahí establecida y por eso da garantía a que se abra un mundo moderno. Tenemos también el de interpretación, con el fin de que la ley se siga al pie de la letra, ¿verdad? El AGN tiene la responsabilidad de brindar asesoría a todo aquel interesado en llevar a cabo procesos
de administración de documentos. Vea qué chévere. O sea, una persona que se quiera dedicar a eso puede contar con el AGN para asesorarla, para consultar. ¿Cómo así? Yendo allá al archivo general, a ver cómo se hacen los procesos, a ver cómo están foliados los documentos, cómo están rotulados, cómo están marcados, cómo están organizados, cómo están estructurados. Entonces, esta ley realmente es muy bonita y que ustedes que están en el auxiliar jurídico, es importante que la profundicen. Como les decía, el documento es un material, es una evidencia física, palpable, que tenemos ante un hecho o un acto realizaciones, ¿verdad? Personas físicas, naturales, personas jurídicas, personas públicas, personas privadas, por cualquier entidad, ¿verdad? Nosotros en cualquier momento, en la vida misma incluso, como en las empresas, en los lugares donde vamos a laborar, vamos a estar rodeados de documentos. Y el documento es ese entonces, ese testimonio material, no se olviden de esa frase, ¿verdad? Y ese testimonio material puede estar registrado en un soporte como papel, unas cintas me refiero a cintas de audiovisuales, ¿verdad? Cintas como sonoras, cintas de audio y video, en discos magnéticos, que son las unidades USB, los CD, anteriormente, cuando existían los LP, no sé si los alcanzaron a conocer algunos, las fotografías en sí, cualquier documento es ese soporte palpable, ese testimonio material que puede demostrar un evento. Entonces, como dice en la diapositiva, es el testimonio de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente archivística, arqueológica, audiovisual, entre otros. Entonces, encontramos dentro de los documentos, obviamente, ciertos tipos de documentos. Tenemos los documentos textuales, como lo estamos viendo en la imagen, que es todo lo que se demuestra escrito, ¿sí? Estos tienen, lógicamente, un aspecto en el papel o en la parte digital, en un Word, por ejemplo, pero esto es escrito. Estos, por su naturaleza, como les decía inicialmente, que ustedes saben que uno registra los documentos textuales en el papel, esto lo vuelve perecederos, es decir, que se pueden dañar a través del tiempo e incluso pueden ser difíciles de almacenar. Son difíciles de almacenar porque de otros pueden ser pequeños o de pronto ya por la manipulación, se arrugaron y se rompieron o se mojaron. Entonces hay que tener un cierto cuidado con los documentos textuales porque son papeles la mayoría. ¿Y cómo se pueden representar? A través de libros, revistas, desde un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, etcétera, o sea, todo lo que quede documentado en el papel. ¿Listo? Tenemos el documento sonoro, como su nombre lo dice. Es ese soporte magnetofónico, o sea, que emite sonido, ¿verdad? Registra y almacena sonido el documento sonoro. Entonces, como lo dice el nombre, sonoro, nos estamos refiriendo al lenguaje oral. El anterior era escrito, en este es oral. Puede ser la música, una grabación de un audio, cuando mandamos, por ejemplo, las notas de voz, ¿verdad? Puede ser un disco, como ya les dije, una entrevista. ¿Ustedes se acuerdan las grabadoras que existían antes, que tenían como un cassette grande? O habían unas más bonitas, más especializadas en el tema, que eran con los cassettes chiquiticos, o las que venían ya como integradas
como con una memoria USB que ahí mismo registraba la grabación. Bueno, esos son documentos sonoros. ¿Por qué? Porque ahí se registraban esas entrevistas, que eso lo utilizaban mucho en los periodistas. Como dice aquí, ahorran muchísimo en el espacio para almacenar estos documentos. ¿Por qué? Porque se soportan de manera digital. Entonces, realmente en el espacio es una maravilla porque se ahorra mucho, mucho espacio en toda la parte de almacenamiento digital. Tenemos también los documentos audiovisuales, que emiten ¿qué? Imagen y sonido. En eso se basan los documentos audiovisuales. Un ejemplo, las películas, la televisión, un video casero que usted grabó de la fiesta del 15 años de la vecina, cuando se podía hacer fiesta. Pero usted está teniendo esa evidencia audiovisual. Se vuelve un documento audiovisual porque usted está teniendo por ese registro, ¿verdad? Y ustedes saben que esto se almacena en cintas y que hoy día, además de las cintas, lo podemos hacer digitalmente. Tenemos los documentos fotográficos. Se refiere puntualmente a la fotografía, mediante cualquier técnica de tomar fotos, ya sea análoga o digital, que es hoy día lo que se está usando. Rara vez, la verdad yo no lo he visto, hace muchos años, no veo una cámara análoga, que era cuando uno le colocaba el rollito, no sé si ustedes lo vivieron, el rollito de cinta, que el papá le decía, no vayas a destaparlo porque se revela, se daña. Apenas uno lo sacara a la luz, se dañaba si uno metía el rollo así, a plena luz del día. Uno tenía que hacerlo en una parte oscura. Hoy día ya nos evitamos todas esas incomodidades. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos elementos como el celular, como ya las cámaras como tal digitales, que tienen el panelcito digital y ya ni siquiera por botones, sino que mismo en la pantallita uno va seleccionando las opciones para tomar las fotos. Y obviamente las fotografías, igual que los anteriores documentos, transmiten un mensaje y muestran una evidencia concreta porque la está representando gráficamente, ¿verdad? Que gracias a los avances tecnológicos, ya hoy día los documentos diariamente los archivamos físicamente, sino que lo hacemos digitalmente. Y que además los podemos hacer de esta manera. Podemos crear documentos textuales, o sea, los primerísimos, a través de un computador, ¿verdad? O también podemos hacer los documentos sonoros a través de un documento digital. ¿A través de qué? De un computador, de un celular, no necesariamente de equipos especializados requerimos para hacer estos otros documentos que se vienen convirtiendo en documentos digitales, ¿cierto? Lo mismo pasa con la cámara fotográfica. Ya no necesitamos tener una cámara especializada si tenemos un buen teléfono o un buen portátil, o una cámara que viene integrada en los computadores todo en uno, o las cámaras que vienen especiales para los computadores. O sea, entonces los documentos digitales abarcan muchas cosas y realmente por eso es que hoy día estamos inmersos en lo digital, porque acaparan muchas áreas donde no necesitamos tener varios elementos cuando lo podemos tener todo en uno, y por eso se ha vuelto popular hoy día. Como dice ahí mismo, la gran ventaja es que no ocupan espacio físico, o sea, en un lugar como tal, una infraestructura, sino que se pueden guardar ahí, almacenar en el sistema digitalmente, insisto, en el computador, en el celular, en todos estos dispositivos que podemos tener esa información. Tenemos los documentos. Aquí ya entramos un poquito en la parte que venimos relacionando con lo de la Ley General de Archivos. Los documentos públicos son aquellos que necesitan ser realizados por un funcionario público o una persona pública competente
de acuerdo al área o al lugar público donde usted vaya a dirigirse a realizar ese documento. Perdón. Un ejemplo, el acta de matrimonio. Usted para casarse, usted no dice, ah, yo me caso y me caso hoy, me fui con mi esposo y nos pusimos los anillos. No. Para volver real el matrimonio, usted necesita ir ante una notaría, ante un notario, ¿verdad? Para que los case. También tenemos el registro civil de defunción, como el que tenemos en la imagen. Cuando una persona fallece lamentablemente, así mismo como tenemos la cédula, que es nuestra identificación, siendo también un documento público porque se necesita hacer a través de una registraduría, un público. El acta de defunción, lo mismo. Lo hace una persona con autoría para poder procesar. Tenemos el documento, ahí voy. Aquí ya estoy tocando la pregunta que hizo Mari. Y ya les voy a decir por qué. El documento privado es solamente el documento que se hace entre dos personas naturales. No interviene ningún funcionario público. Cuando, por ejemplo, yo vendo una moto, y voy, nuevamente insisto en el ejemplo de Mari. Yo compro una moto, yo tengo una moto y la voy a vender a otra persona. Yo puedo hacer un documento privado, le puedo hacer una promesa como para yo salvaguardar mi ética, mi nombre, de que estoy entregando una moto legal, de que la estoy entregando a otra persona, que esa otra persona me la está comprando, ¿verdad? Porque uno no sabe más adelante qué problema puede tener esa persona con esa moto, o si va a coger esa moto para hacer cosas ilegales, ¿verdad? Para cometer delitos, porque eso puede pasar, y le estoy colocando ejemplos reales. Entonces, esos documentos privados se pueden hacer, pero no tienen realmente como un peso. Sí son buenos, se pueden hacer. Vuelvo y lo digo, ante no hacer nada es mejor hacer algo. Otro ejemplo, yo tengo esta casa donde vivo y la voy a arrendar. Yo puedo hacer un contrato de arrendamiento mío entre la persona sin necesidad de ir a ninguna notaría. No pasa nada. Estamos hablando entre personas naturales, personas adultas, y estamos creyendo en la buena fe de esa otra persona. Porque el documento privado, a decir verdad, legalmente, realmente, no ampara mucho. Sí ampara algo, o sea, porque una persona lo firmó y porque una persona puso ahí su cédula, pero si vamos a lo legal realmente, cualquier persona puede poner una firma. Cualquier persona puede poner su huella. ¿Cierto? Es fácil falsificar un documento. Aquí estamos jugando con la buena fe de las personas. Pero si nosotros convertimos ese documento privado en un documento público, es decir, no tanto documento, sí, porque viene siendo un documento mixto, ahí es a lo que yo voy, al documento mixto, o sea, privado y público, privado porque yo lo redacté, yo lo hice, pero después lo vuelvo público porque voy ante un notario, ante una persona, a autenticar ese documento. Hago una pregunta, para saber si están atentos. Si yo quiero autenticar, yo le puedo decir a mi hermana, por favor, toma mi cédula. Esta es una promesa de compraventa que estoy haciendo. Por favor, ves a la notaría y registra mi firma. Llévate mi cédula y regístrala. ¿Eso es posible? No, no es posible. ¿Quién me responde? Aida. Aida, cuéntame, ¿por qué no es posible? Porque esos son, pues, cosas personales.
Muy bien. ¿Por qué es personal? Porque la cédula, pues obviamente la tiene que tener uno mismo y pues con la huella, al momento de la huella, cuando se vayan a Es verificar los datos correcto. y no encuentren la huella correspondiente, eso es un fraude, delito, incurre en fraude o delito. Es correcto. Porque yo hago un documento privado, estoy confiando en la buena fe de las personas. Listo. Ella firmó, puso su cédula, puso su huella. Ah, ella es Yuri, ella es Tatiana, ella es Aida. Gracias, Aida, por tu intervención, mi amor. Estuvo muy bien. Pero entonces Profe, nos vamos se- a la notaría, nos vamos a la notaría y en la notaría ya no puedo mandar a alguien, ya ahí no confío en la buena fe de nadie, no. Ahí tiene que ser la persona dueña de su cédula y como dice Aida, ella, hoy día todo es digital y nuestras huellas ya están digitalizadas y al colocar nosotros la huellita ahí en ese aparatico, en ese huellero digital que ellos tienen, ahí inmediatamente va a reconocer si es o no es la persona. Por eso es mejor tener el documento autenticado. ¿Oíste, Mario? Porque hoy día, lamentablemente, ya no estamos en la época de antes, que la palabra valía más que cualquier documento físico. Yo hice el cuestionamiento después de haber explicado lo de los documentos públicos y privados. Pregunté que por qué es importante, que qué pasaría si yo mandaba a mi hermana a la notaría a que firmara por mí un contrato, una promesa de compra-venta, que yo le daba mi cédula y que ella fuera a hacer ese favor, me fuera a hacer esa vuelta. Entonces la pregunta era que si eso era posible. Aida respondió que no era posible. Aida, recuerda por qué dices que no era posible. Por favor. Profe, no porque es, fácilmente la es pueden quitar. posible por la huella dactilar, la ¿Qué firma, más? porque Ajá, además es delito tener la cédula de otra persona, eso es un delito, incurre en delito. muy bien. ¿Y quién fue el otro Y que además contestó es también? un, Sí, y además que mi amor. que además un documento sin autenticar es inválido, profesora, porque hoy en día no se puede ¿Y confiar en quién más? nadie. Para Así es, un arriendo o cualquier cosa hay que autenticar, así es. porque ¿Y qué nadie, más? pues nadie actúa de buena fe. Dale, mi amor, gracias. ¿Qué más estaba hablando? No, no, profe, Creo está que era bien, el yo de... sigo, yo sigo, yo Profesora, sigo. no sé si estoy mal. No todo documento que no esté autenticado es ilegal o no es No, no, propio. no O es que no sea, estamos diciendo que es ilegal, no. De pronto fue o la sea, parte que no tiene me validez. alcanzaron a escuchar. Es correcto, el documento tiene validez. El documento tiene validez. Lo que pasa es lo siguiente, que es a lo que que fue cuando se empezó a perder el audio. Sucede lo siguiente, hoy día, lamentablemente, no estamos en la época de antes. Que ustedes saben que en la época de antes la palabra valía mucho más que cualquier documento. La época que digo yo de mis abuelos, de mi tatarabuelo, uno decía, venga, le voy a vender estas 10 hectáreas de tierra, listo, se la compro, aquí tiene la plaza, las 10 hectáreas de tierra son mías. Y hasta el sol de hoy, esas 10 hectáreas fueron de mi familia. Un ejemplo, ¿cierto? Pero hoy día, realmente la palabra se ha perdido a través del tiempo. Usted puede decir, venga, fírmeme aquí, sí, 10 hectáreas de tierra, listo, y el día de mañana, yo, yo te firmé eso, esta es mi firma, ¿tú estás seguro? No. Hoy día, lamentablemente, la palabra se ha perdido y hay mucha gente tramposa. Aunque usted sepa que él se lo firmó, aunque usted estuvo ahí, pero es mejor uno curarse en salud, mis amores.
ante un documento que tú lo puedas autenticar a que no lo puedas autenticar, yo prefiero autenticarlo. Y no puedo mandar a otra persona porque es tu firma, es tu huella, ya hoy todo está digital, el huellero hoy día, el de alquilar es digital, entonces uno tiene que poner ahí su huellita, porque si va mi hermana no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay también un registro biométrico donde me tienen que revisar los ojitos a ver si soy yo la persona de la cédula. Entonces son muchas técnicas hoy día que no puedo mandar a otra persona que me haga esa diligencia de autenticar un documento. Nunca se ha podido hacer, mucho menos ahora con todo lo que estamos viviendo de la era digital. Y para cerrar la pregunta de Mario, la verdad es preferible, mis amores, autenticarlo. ¿Por qué? Porque así nos liberamos de culpas después y de ay, como le llamo yo. ¿Listo? Sí, profe, claro. Sí, profe, sí. Entendido. Muy bien, hijos. En la plataforma hay 4 imágenes adicionales donde legalmente, o sea, según la ley, se las coloqué, las tienen ahí disponibles para que las lean, de las diferencias entre los documentos privados y los públicos de acuerdo a la ley. Las ventajas y desventajas, las diferencias y las similitudes. Es muy importante que vean esas 4 imágenes. Vamos a entrar a las clases de archivo, ya casi estamos terminando. Las clases de archivo tenemos, ¿se acuerdan que vimos los archivos, verdad? Ya sabemos que los archivos son esos documentos. O el archivo, como se le conoce, es el espacio en infraestructura para nosotros llevar todo el proceso de la gestión documental. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Bueno, entonces ya hoy vamos a ver las clases de archivo. Tenemos unas categorías de acuerdo inicialmente a donde se guarda. Tenemos lo que es el archivo central, el archivo descentralizado y el archivo mixto. El archivo centralizado, como dice el nombre, es donde todos los archivos se almacenan en un mismo lugar. ¿Cuáles son las ventajas de estos archivos centrales o centralizados? El archivo está atendido por personas expertas, por profesionales. Eso es cuando los archivos son demasiado grandes y hay una persona que tiene que encargarse de eso. ¿Por qué? Porque cualquier persona inexperta que llegue no lo va a saber hacer de manera correcta. Entonces siempre se buscan personas profesionales para que los manejen. Segundo, se pueden establecer criterios únicos para la clasificación. Como les mostraba en la imagen, ¿se acuerdan de la clase pasada que había un archivo grandísimo con unos catálogos, unas acetas, donde el esquema era casi que el mismo? Todo, o sea, tienen una codificación igual, tienen una numeración, una titulación de cierta manera. Entonces, cuando son archivos centrales por su volumen, por la cantidad de documentos, lo mejor es que se clasifiquen con criterios únicos. Y esa es una de las ventajas porque es mucho más fácil de encontrar los archivos, los documentos. Permite ahorro en las instalaciones, equipos y materiales. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque ahí solamente va a estar ese espacio únicamente y exclusivo para ese registro de documentos, para esa gestión documental de esa empresa. Incluso hay empresas que estos archivos no los tienen dentro de la empresa, sino que los tienen en otra parte, o sea, otras personas se los manejan. Entonces, permite ahorrar mucho tiempo, mucho en instalación, mucho también en equipos y material, porque van a tener a las personas idóneas en los lugares puntualmente establecidos para eso. Y por último, ahí que ya me estaba pasando al otro punto, el ahorro de tiempo en la búsqueda de la información, porque va a estar todo ordenado. Ya eso lo hemos hablado y eso lo hemos recalcado mucho. También tenemos otra clase de archivos dentro de estos donde se guardan, que es el descentralizado, como les dije inicialmente. Este no necesariamente va a estar en un mismo lugar. Estos archivos se pueden guardar en distintas partes. ¿Ya? Puede estar, digamos, en Censa, puede haber una parte de ese archivo en la oficina de académico, otra parte de ese archivo puede estar en donde están misiones, un ejemplo si lo hubiera, ¿verdad? Y no sería raro si una persona de la otra oficina en cualquier momento viniera a mi oficina a buscar su carpeta, a buscar su información.
o que solamente cada oficina maneje sus documentos ahí dentro de su oficina, que tiene que ver con esta característica inicial que cada departamento maneje sus archivos de manera individual. Segundo, permite la confidencialidad porque mis archivos son míos, los tengo en mi oficina, los tengo ahí guardaditos, cualquier otra persona que quiera chismosear y ver qué es lo que hay ahí no lo va a poder hacer. Y tercero, rapidez en el acceso a la documentación porque ya voy a tenerla ahí al alcance de mi mano. El archivo mixto, ¿verdad? Que es el más común en las empresas, va a haber uno donde estén los archivos de manera central, o sea, archivos de carácter general, va a haber un espacio donde van a tener muchos archivos ahí guardados, que en cualquier momento puede cualquier buscar y de pronto van a ver el movimiento que fue Yuri, fue a buscar un papel, después fue Mario, que es de otra área de la empresa y fue y buscó otro. Cualquiera puede entrar y salir en ese archivo central y también van a tener archivos en sus oficinas, en sus puestos de trabajo, en sus departamentos, en la sección donde esté trabajando cada persona. Estos se organizan en 3 niveles, que está el individual, cada persona puede tener un archivador personal, ya sea físico o electrónico, el departamental, como les decía, por cada área, por cada departamento dentro de la empresa, y el general, que es ese grande donde les ponía el primer ejemplo, donde cualquiera va a poder guardar ahí documentos. Tenemos los de frecuencia de utilización, que ya eso los habíamos visto. Según el ciclo, que son los archivos activos de gestión, ¿quién me recuerda que el archivo activo de gestión, quién me recuerda? ¿Me escuchas, señor? Sí, mi amor, te escucho. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Yo la estoy escuchando. No se acuerdan. El archivo de gestión o activo es el que tenemos en cada departamento, en cada oficina, lo tenemos cerca. Y que su vigencia, acuérdense que era ciclo, su vigencia de archivarlos, de tener los documentos ahí, era por lo general de 1 a 5 años. Y bueno, puede haber empresas que de pronto necesiten mayor tiempo de archivar esos documentos ahí, de conservación, perdón, de tenerlos ahí dispuestos para ese departamento. El archivo semiactivo o central, que es ya ese está aparte, en un departamento aparte, o sea, en una localidad aparte, donde por lo general son estantes grandes, donde se archivan los documentos. Y el histórico o inactivo, que ya son un almacén mucho más grande todavía, donde se mantienen documentos que no se necesitan usar de manera frecuente, que uno los puede consultar dependiendo de la necesidad que uno tenga. Acuérdense que eso lo vimos la semana pasada. Por último, tenemos los archivos por soporte y por contenido. Por contenido, los archivos públicos y los archivos privados. Los archivos públicos, que lógicamente ya ustedes saben que están vinculados a toda la parte pública, a lo que es del Estado, y los archivos privados, que son ya de carácter personal. Y por soporte tenemos los medios magnéticos, los archivos magnéticos o electrónicos y los archivos en papel. Bueno, mis hijos, esta ha sido la presentación. Bueno, mis hijos, tenemos los